de la dictadura cívico-militar, responsable de al menos 40.000 víctimas según cifras oficiales. Pero lamentablemente los apremios ilegítimos no han quedado en el pasado. Durante el estallido social de 2019, el INDH registró más de 2.200 denuncias por apremios ilegítimos, 582 denuncias por tortura y 223 por violencia innecesaria. Esto demuestra que erradicar la tortura sigue siendo una tarea pendiente. Queremos que este sea un espacio de memoria, de justicia y de compromiso colectivo con el nunca más. Saludamos también a las organizaciones convocantes, la Mesa de Derechos Humanos para una Vida Digna, el Departamento de Derechos Humanos y de Género del Colegio Médico Regional Santiago, la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogas y Psicólogos y el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, sí, liderado el Departamento de Derechos Humanos Nacional por el doctor Enrique Morales, acá presente, tuvo un rol importante en visibilizar y denunciar las violaciones a derechos humanos que ocurrieron en ese momento de nuestro país. Hubo mutilaciones oculares que fueron muy extendidas por organismos del Estado, que en ese momento como colegio médico tuvimos el rol de visibilizar, de también constatar las lesiones, y también creo que hoy día estamos interpelados a velar por la reparación de esos actos que entiendo dentro del Estado se ha intentado dar atenciones de salud a esas personas, pero siempre con dificultades. Y ese rol del sistema de salud, creo que desde el colegio médico tenemos que ser un actor para defenderlo, esa obligación del sistema de salud de hacerse cargo, en este caso, de las víctimas del estallido social. ¿Ya? Y creo que es muy bueno que en este Día Internacional en apoyo a las víctimas de la tortura que visibilicemos eso, esa tarea pendiente, esa tarea también colectiva con la no repetición y también la responsabilidad de la salud pública de estar a la altura y de participar de esas acciones reparatorias. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Hoy nos reunimos en torno a una fecha que no debería existir, pero cuya conmemoración es urgente. El Día Internacional en apoyo a las víctimas y sobrevivientes de tortura. Una fecha que no es abstracta, no es lejana, porque hablamos de personas cuya dignidad fue violentada por sistemas que, lejos de proteger, infligieron dolor con la complicidad, el silencio o el olvido. Lamentablemente, la democracia no es garantía alguna de la erradicación de tan brutal crimen. Desde el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chile, desde nuestro rol como profesionales de la psicología, queremos levantar la voz en este día de memoria, dignidad y solidaridad con quienes han sobrevivido a la tortura. Tenemos el deber ético, político, profesional y humano de acompañar a quienes han sido víctimas y de transformar el dolor en memoria activa. Una memoria que eduque, que sensibilice y que impida la repetición. Desde la psicología reafirmamos nuestro compromiso con la ética del cuidado, la no violencia y el acompañamiento psicosocial integral. Y denunciamos el intento de banalización, negacionismo o silencio institucional ante estas violencias. A las y los sobrevivientes les decimos con fuerza, su testimonio es fundamental. Su testimonio es resistencia y es memoria viva. Su existencia, a pesar de todo, es también un acto político de profunda dignidad. Hoy nos juntamos en esta fecha que es dolorosa, pero a la vez también profundamente significativa, ¿no? Que es el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura. Desde nuestro rol en nuestro departamento nos sumamos con fuerza al reconocimiento y a la demanda de reparación que exigen quienes han sido víctimas de esta violencia que es brutal y que, como bien decían las colegas, lamentablemente es contemporánea, sigue ocurriendo. La tortura, definida por organismos internacionales, es todo acto que inflige dolor o sufrimiento grave, físico o mental, ejercido por agentes del Estado o con su consentimiento, y como sabemos constituye una de las más graves violaciones de los derechos humanos. Es asimismo parte de los crímenes de lesa humanidad. Como institución, nuestro deber es doble. Como bien decía nuestra presidenta, mantener viva la memoria y trabajar por una cultura libre de cualquier forma de violencia. Porque cuando decimos nunca más,
no sea solo una consigna, sino que un compromiso ético, político y humano. CINTRA forma parte de una red internacional de salud mental, derechos humanos, rehabilitación. Y lo que queremos hacer ahora es entregar un saludo de esta red internacional que lo cubre todo: Europa, África, Asia, América. El Comité Ejecutivo del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de Tortura, IRCT, se une solidariamente a la conmemoración del 26 de junio, Día Internacional de las Naciones Unidas, en apoyo a las víctimas de la tortura en todo el mundo. En un difícil contexto internacional para la defensa y promoción de los derechos humanos, desde el IRCT, donde CINTRA forma parte, como red internacional compuesta por 174 organizaciones de la sociedad civil especializadas en la rehabilitación de víctimas de tortura, alzamos nuestra voz con convicción en la defensa y lucha contra la tortura en todas sus formas, entendiendo que la tortura es un problema presente, que se expresa de diferentes formas y que es una realidad en muchas partes del mundo, lamentablemente. Como IRCT, observamos con preocupación un escenario internacional marcados por acciones belicistas que van en contra de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, y de la Carta de las Naciones Unidas. La tortura individual y colectiva, física y psicológica, ha sido el elemento común en las guerras contemporáneas libradas sin respeto al derecho internacional en todo el mundo, causando sufrimiento a millones de personas, desde niñas y niños, mujeres, hombres y ancianos, con un nivel de crueldad e impunidad, como en Gaza, Sudán o Ucrania, nos ha llevado a preguntarnos si aún existe humanidad. Este contexto de guerra se ve agravado por políticas represivas y discursos antimigrantes que ponen en peligro a la población que huye de las guerras o alza la voz contra ellas, ubicándolas como una amenaza para el comúnmente utilizado término de seguridad nacional. Bajo ese argumento se pone en peligro la vida de los migrantes, de sus familias y de sus comunidades. El nexo entre las violaciones de los derechos humanos, la tortura y la migración reúne un drama humano que se desarrolla ante nuestros ojos con consecuencias generacionales, físicas y psicológicas, que afectan a cientos de miles de personas en todo el mundo, desde el Medio Oriente al África subsahariana hasta las Américas y el sudeste asiático. Mirando hacia el futuro, el IRCT se une en solidaridad con las víctimas y las defensoras y defensores de los derechos humanos de todo el mundo este 26 de junio de 2025 y reafirma su compromiso de trabajar por la rehabilitación integral de las víctimas de tortura, situando a las víctimas con su voz y su agencia en el centro de nuestras actividades, sabiendo que esta es la forma más eficaz de trabajar por un mundo más justo y libre de torturas. Lamento no poder acompañarles en persona, pero quisiera compartir con ustedes por este medio algunas palabras en este día de conmemoración para referirme a los desafíos para erradicar la tortura en Chile y garantías de no repetición, desde la perspectiva de los estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. En Chile, la referencia a la tortura implica necesariamente una mirada a los crímenes cometidos en dictadura militar, tal como lo han reconocido distintos órganos de tratado y relatores especiales. El Estado de Chile ciertamente ha avanzado en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, desde el establecimiento de las llamadas comisiones de verdad, particularmente de la Comisión de Prisión Política y Tortura en sus dos iteraciones, hasta la implementación de las medidas de reparación, particularmente con la puesta en marcha del programa de reparación y atención integral en salud y derechos humanos en materia de rehabilitación y del reconocimiento de pensiones. No obstante, los logros alcanzados siempre han estado precedidos de la larga lucha de los sobrevivientes. Y aún existen importantes pendientes, tales como los procesos judiciales con sentencias que llegan 50 años después de los hechos o aún no llegan.
También en materia de reformas institucionales y ordenamiento jurídico cabe destacar los avances, aunque limitados, en la tipificación de los delitos de tortura, así como la ratificación del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otros. Sin embargo, las deudas persisten y aún hay ámbitos de acción en los que el Estado debe avanzar, particularmente en materia de no repetición. La relatora especial de tortura, en el reciente informe sobre su visita oficial a Chile, recomendó actualizar los elementos constitutivos del delito de tortura que figuran en el Código Penal para que se ajusten plenamente al artículo 1 de la Convención contra la Tortura, eliminando toda restricción relativa a los fines con los que se puede cometer tortura y derogando la prescripción del delito. Asimismo, el Comité de Derechos Humanos, órgano del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha recomendado a Chile garantizar el derecho a la información y a la verdad y permitir el acceso y hacer público los documentos de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Además, entendiendo la importancia de la rendición de cuentas y el juzgamiento de los crímenes de tortura para la no repetición de los hechos, el comité destacó que es preciso agilizar la tramitación y resolución de las causas y juicios históricos pendientes por las violaciones de derechos humanos, como torturas y otros malos tratos cometidas durante la dictadura militar, para lo cual es absolutamente necesaria la asignación de recursos suficientes. Pero hablar de tortura en Chile y de su prevención implica también hacer referencia a los más recientes y lamentables hechos de tortura y malos tratos cometidos en el marco del denominado estallido social. El informe publicado por nuestra oficina en el año 2019 sobre la misión a Chile llevada a cabo entre el 30 de octubre y 23 de noviembre del mismo año documentó la ocurrencia de numerosos actos de tortura y malos tratos y recomendó la adopción de medidas para evitar la ocurrencia de estos actos, especialmente en el contexto de manifestaciones, y a través de acciones como reformas a los protocolos de actuación de carabineros, así como la investigación, juzgamiento y sanción de estos crímenes. Respecto de los hechos ocurridos en el contexto de las protestas del año 2019, la relatora especial sobre la tortura reiteró la importancia de adoptar medidas para que el uso de la fuerza en la aplicación de la ley cumpla en todo momento las reglas y normas internacionales. En sentido similar, el Comité de Derechos Humanos exhortó a Chile a garantizar que la legislación nacional y los procedimientos operativos que rigen el uso de la fuerza y de armas de fuego y menos letales por los agentes del orden sean plenamente conformes con los estándares internacionales, así como también a garantizar a las víctimas el acceso efectivo a la justicia y que reciban una reparación integral, incluyendo medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Establecer una comisión calificadora permanente de víctimas de violaciones de derechos humanos y considerar la adopción de una ley de reparación integral, particularmente para las víctimas de tortura en el contexto del estallido social. Como oficina esperamos que el Estado pueda avanzar hacia la superación de tales brechas. En esta fecha, además, resaltamos y reconocemos la labor que diariamente realizan personas y organizaciones como ustedes para la garantía de los derechos de las víctimas. Nuestra oficina seguirá trabajando para avanzar en una cultura de respeto de los derechos de todas las personas y en todas las circunstancias. A ver, yo creo que siempre es bueno hablar desde donde uno mira estos temas y también cómo ha llegado a ello. Obviamente mi mirada tiene que ver con el área en la que me desempeño, que es el área, un enfoque desde el derecho, particularmente desde el derecho internacional de los derechos humanos, pero me parece que no es suficiente como para explicar por qué estoy hoy con ustedes. Y esto tiene que ver con algo
me parece que todos aquí en esta sala entendemos muy bien. Hay probablemente han leído el libro de Manuel Guerrero, Sociología de la Masacre. Y en ese texto que tuve el honor de presentar hace un tiempo atrás, hay un pasaje que a mí me impactó mucho en el texto de Manuel. Y es una frase que él dice que la dictadura atravesó no solo nuestra biografía, sino que atravesó en definitiva también nuestros cuerpos. Yo creo que quienes crecimos en dictaduras, hay algo que a uno le impactaba y sobrecogía y temía también, era precisamente el horror que giraba en torno a la práctica de tortura. Y yo creo que hay hitos que toda esta generación es difícil olvidar, y yo creo que nos queda como una marca para toda la vida. Particularmente quiero recordar acá hoy el caso de Sebastián Acevedo. Yo creo que el hito, lo que él marcaba, porque lo que sucede ahí con Sebastián es su hijo, su hija, detenidos por la CNI en Concepción, y frente al horror de lo que podían ellos estar sufriendo, la desesperación de ese padre lo lleva a tomar una medida que es tan antinatura, que es inmolarse, y hacerlo de una forma tan dura como puede ser quemarse a lo bonzo. Yo creo que eso solo uno lo logra comprender, como se dice tantas veces, pero que es verdad, solo uno lo logra comprender cuando es padre. Antes de eso es difícil imaginar siquiera lo que puede ser ese nivel de angustia, y yo creo que eso es la tortura. Haber ocupado estos mismos 3 minutos y medio en definir la tortura, cómo lo hacen las convenciones, qué dicen, cuáles son las discusiones, pero no, y debo reconocerlo, aquí el derecho no alcanza para eso, no es suficiente, nos queda grande al derecho la magnitud de lo que implica el tema de la tortura. Y lo que llama la atención desde el derecho precisamente es que la cuestión de la abolición de la tortura es un debate relativamente reciente en el ámbito del derecho. Es decir, el derecho se ha movido históricamente relativamente cómodo con el tema de la tortura, aunque suene muy fuerte decirlo. Imagínense ustedes, uno de los pasos relevantes para canalizar y regular la tortura fue la Inquisición. La Inquisición fue el periodo precisamente donde se empezaron a adoptar medidas y hubo una preocupación para prohibir ciertos actos. Y tal vez ustedes, algunos han tenido la oportunidad de visitar algunos de los varios museos que lamentablemente existen en nuestro continente, de hecho, museos de la tortura, y ahí explican que hay todo un desarrollo de métodos para evitar, por ejemplo, que la tortura tuviera expresiones demasiado externas, por ejemplo, el sangramiento. Entonces, todo este tema de los estiramientos, todo eso es un paso de control, de poner límites a estos actos. Y uno diría, ¿por qué esto entonces es relevante? Porque es un triunfo entonces en esa historia la discusión de la abolición. Es un triunfo que los instrumentos internacionales lo contemplen como una violación precisamente de derechos humanos. El gran problema en eso es que lo que no es un triunfo es que seguimos hoy día, en el siglo XXI, seguimos hablando de tortura y seguimos, como usted muy bien lo señalaba, seguimos hablando desde un problema del presente. Y eso me trae un poco a Chile. Chile tiene un problema serio con la tortura.
en su historia. Tenemos práctica de tortura antes de la dictadura. El problema es que se le aplicaba a otros, ¿verdad? Se le aplicaba al delincuente, se le aplicaba a quien se le quería extraer una confesión en un juicio. Por lo tanto, era relativamente lejano. Pero el know-how, el saber torturar, estaba instalado en Chile. El 13 de septiembre, eso lo logró determinar claramente el informe de la Comisión Wallich. El 13 de septiembre había una práctica sistemática de tortura en el año 73 en todo el país. Y eso no se logró en 2 días, era porque simplemente lo que se hizo ahí fue ampliar la aplicación de tortura a quienes normalmente no se les torturaba, pero la tortura existía. Y por supuesto condenamos y se luchó porque esa práctica sistemática, generalizada de tortura terminara. Eso significaba que estuviéramos ante un hecho desconocido. El gran problema es lo que vino, yo diría, en términos de reproche histórico como país. El gran problema es al término de la dictadura. El gran reproche es que la práctica de tortura continúa. Lo que pasa es que se le volvió a aplicar a los que se le aplicaba antes del 73, antes del golpe. Y se sigue practicando hasta el día de hoy. Y lo han dicho así los organismos internacionales, Jan Yarab lo señalaba. Tanto es ese problema que tenemos con la tortura en este país, que yo he hecho este ejercicio en la universidad, una de las medidas más obvias que uno piensa que se debe adoptar cuando se quiere prohibir la tortura es establecer un tipo penal que la prohíba. Eso normalmente a los estudiantes de tercer año de Derecho les toma entre 30 y 45 segundos decir que esa es una de las primeras medidas que se debe adoptar. Nuestro país, desde el 90, no se tomó 30 ni 45 segundos, sino que tipificó la tortura el 2016. Eso en el marco de un gobierno que ha dicho que los derechos humanos son su centro. Imagínense si llega a gobernar alguien que no lo tenga como centro. Bueno, para ir cerrando en esta primera aproximación, quiero plantearles entonces algunos de los desafíos que tenemos hoy, digamos, actuales en materia de tortura. Uno es normativo. Tenemos un problema en la forma que está tipificada la tortura, eso lo ha dicho el Comité de Derechos Humanos. Hay ciertas cuestiones que nos están quedando fuera, incluso para cumplir con los mínimos en materia de prohibición de la tortura. Estamos teniendo problemas, y aquí es un tema en el que tenemos que dialogar, el derecho y el ámbito de la salud. Tenemos problemas en la aplicación del protocolo de Estambul. Estamos teniendo problemas en la aplicación del protocolo. Estamos teniendo serios problemas, y el INDH presentó un libro el año pasado en la forma en la que los tribunales están aplicando la normativa en materia de tortura. Están siendo cada vez increíblemente más reticentes a condenar por práctica de tortura y buscando resquicios que entrega la propia ley para, por ejemplo, señalar que no se ha probado la intención de la tortura o no se ha probado el sufrimiento. Y ahí temas como los peritajes y otros pasan a ser un elemento extraordinariamente relevante. Es decir, tenemos problemas normativos, tenemos problemas de implementación de esa normativa, tenemos problemas en la protección cuando esa normativa impide que ocurran los actos, se producen, y tenemos que investigar y castigar. Y además tenemos problemas con el listado de medidas de reparación integral cuando se producen actos de tortura. Y aquí tenemos uno que es muy serio, y aquí se ha señalado, lo señalaba propio Jan Yarab, tenemos un problema claro y clave
porque aquí hay una promesa incumplida, ¿verdad?, política de reparación integral respecto de las víctimas del estallido social o la revuelta popular del 2019-2020. Aquí se prometió, incluso el presidente de la República puso una fecha, que en marzo del 2023 íbamos a tener una política integral de reparación. Se la hemos exigido a todos, ministras y ministros de Justicia y Derechos Humanos. Hasta ahora no hay y se ha descartado que vaya a haber en este gobierno. Entonces, la pregunta para lo que viene es un tremendo signo de interrogación y yo diría de cierta, más que genuina aprehensión. ¿Y qué es lo que viene entonces? ¿Qué es lo que viene a partir de marzo del próximo año? ¿Y qué vamos a hacer aquí, los que estamos interesados en este tema, a partir de marzo del próximo año? Cuando se dice que tenemos candidatos que dicen que hay que indultar. Acuérdense, en la elección, porque todavía no tenemos los programas de esta, pero había un candidato que quería volver a restaurar la Operación Cóndor, coordinar a las policías para la persecución de las personas de izquierda. Y tenemos, esos son los más malos, pero los que se supone que son menos malos, pues si ustedes quieren buenos, buenas, no son mucho más alentadores varias de las declaraciones que han hecho y la forma en la que han actuado estos 4 años siendo gobierno, sin política de reparación integral, con retroceso en la tipificación de la tortura dentro de otras cuestiones que largo podríamos conversar. Entonces la cuestión es qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer desde aquí, desde la sociedad civil? Si hay si hay un pilar que nos queda todavía, me parece, en pie a esta altura, es la sociedad civil, es la posibilidad de que organismos de derechos humanos como ustedes en el Colegio Médico, como ustedes desde Sintran, algo podrá hacer la academia, siempre menos de lo que uno esperaría, pero hay que hacer algo porque el panorama es extraordinariamente complejo y no hemos avanzado lo suficiente para decir que tenemos una institucionalidad sólida capaz de enfrentar una regresión en esta materia. Y tenemos poco tiempo todavía para construir esa institucionalidad antes de marzo del próximo año. Así que no muy alentador, pero sí un llamado urgente a la acción. Es lo único que se me ocurre compartir con ustedes hoy. Muchas gracias. Bueno, si el profesor no fue alentador, probablemente yo sea aún más desalentadora, digamos. O sea, no veo, lamentablemente no veo un escenario, y permítanme recordarles que no hay un solo candidato a estas alturas de lo que se llama progresismo que haya dicho que el tema de los derechos humanos tiene algún interés para ellos durante toda esta tan reñida campaña, en donde probablemente lo que está más en disputa es si Cuba o Venezuela o qué, digamos, mientras el mundo está a punto de estallar. Entonces tenemos candidatos supuestamente progresistas y comprometidos con los derechos humanos, pero que a estas alturas huyen de la expresión como si tuviera peste. Y creo que eso es una señal muy peligrosa, ¿no? No están queriendo agitar el avispero, en fin, pero hay algo muy grave aquí, y en ese sentido le reconozco desde ya un gran valor a la senadora Campillay, que ha tenido la entereza de dejar meridianamente claro que ella no ha visto quien haya dicho una sola palabra sobre la materia, y me parece muy bien porque despierta a todos aquellos que no le han ido a pedir a sus candidatos, siendo personas que están involucradas políticamente en esas candidaturas, no les han ido a pedir a sus candidatos que efectivamente se pronuncien y digan qué es lo que van a hacer. Porque lo que tenemos por delante realmente es un escenario
regresivo, con un país que está dispuesto a cambiar libertades por orden. Eso es lo que está pasando. Entonces, para que tengamos claro el contexto, empecemos a caminar, propongo que caminemos de acá para atrás, digamos, ¿no? Y como me ha tocado un rol protagónico en esto, y de alguna manera me desafía lo que dice también el profesor, quisiera dejar en claro que el presidente no solo comprometió, sino que cuando me embistió o invistió, porque fueron ambas cosas a la vez, en el rol de subsecretaria de Derechos Humanos, me pidió en primer orden, que yo me preocupara de instalar un sistema que permitiera hacer un levantamiento de la información respecto al estallido social y que derivara en un plazo máximo de 1 año en un informe que permitiera hacer lo que antes le habíamos propuesto, que hiciera una comisión de verdad. Al cabo de 1 año, le fue entregado en tiempo y forma ese levantamiento, que fue parte de un trabajo que realizamos a lo largo de todo el territorio nacional, haciendo reuniones con las personas que habían sido agraviadas durante el estallido social. Se hizo categorizaciones, se hizo segmentación por edades, por territorios, características, etcétera, etcétera. En medio nos conocimos algunos, hasta el día de hoy seguimos caminando juntos, pero se entrega este informe, y este informe, que teóricamente los únicos pasos que tenía que cumplir de ahí en más era ir a un comité interministerial para que luego el presidente hiciera el respectivo decreto de inicio de un proceso de comisión de verdad. Bueno, pues no pasó nada. Bueno, por supuesto yo fui sacada del puesto en marzo de 2023, digamos, o sea, así que alcancé a cumplir también con la segunda prioridad, que era instalar el Plan Nacional de Búsqueda. Plan Nacional de Búsqueda que al cabo de ese año debía tener una dotación presupuestaria y ser ley de la República, para que efectivamente garantizáramos que ese Plan Nacional de Búsqueda no iba a ser sacado de una plumada una vez que cambiara el mandato, y eventualmente en esto de ir y venir de derechas a izquierdas termináramos con un gobierno de derecha, como hoy es muy previsible. Y he sido una dirigente que ha representado a los prisioneros políticos. Le dije, presidente, yo encantada cumplo estos mandatos, pero ¿qué le digo a los viejos que llevan 50 años esperando? Los prisioneros políticos tienen montones de demandas pendientes. Me dice, no te preocupes, yo me voy a hacer cargo. Y aquí estamos. No hay resolución de los temas pendientes de los prisioneros políticos. No hay una mesa o una comisión de verdad para las víctimas del estallido social, que era la primera prioridad, y tampoco tenemos el Plan Nacional de Búsqueda convertido en una ley de la República. Lo cual, evidentemente, como decían las abuelas, que siempre fueron más sabias que todos nosotros, obras son amores, ¿no? Y cuando uno solo hace declamativo, o sea, al final no aterriza y no cumple, entonces esta es la hora de cobrar. Y es la hora de decir, esto no se ha hecho. No se ha hecho. Y si hay una fecha que sirve para esto, es esta, ¿no? Podemos decir perfectamente que a este paso, que a menos de 1 año, a meses de que concluya este gobierno, evidentemente hay una deuda monumental. Nadie ha tenido la entereza moral de decir, perdón, no hemos cumplido, vamos a hacer todo lo que podamos de aquí a que concluya este periodo. Nadie ha dicho una palabra, y ni siquiera se ha incorporado en los discursos de las distintas candidaturas. Entonces, sigamos caminando para atrás. Nos vamos a pegar un salto grande en el tiempo, pero ya señaló el profesor Nach que Chile tipifica la tortura en 2016. Perfecto, maravilloso. La tipificó mal para variar, pero la tipificó al menos. ¿Ya? El tema es que ustedes deben tener presente que la Comisión Valech entrega su informe, concluye sus tareas en 2004. Entonces, entre 2004 y 2016 hay más de una década en la que ni siquiera el informe Valech le dio al Estado de Chile
y sus sucesivos gobiernos para tipificar el delito de tortura. Entonces ahí es donde a esta dirigente le dan los monos, porque creo que voy a necesitar un par de minutos más porque el tiempo me va a faltar, pero esta dirigente lo que le pasa es que definitivamente considera que lo que se han dedicado a hacer los gobiernos es marketing político con los derechos humanos. Mucha lagrimita corriendo por las mejillas, muchas emociones, nunca más, esto no va a pasar nunca más, muchos floripondios, muchos libros encuadernados en cuero y quién sabe si con letras no sé qué, visigóticas, pero el tema está en que en la práctica, si tú en 2004 estableciste que un delito de lesa humanidad como la tortura no podía ocurrir nunca más, aunque las leyes no sean retroactivas, inmediatamente ingresas un proyecto de ley para tipificar la tortura, pues. Y eso vino a suceder recién en 2016. Entonces, para que tengamos presente. ¿Y por qué tuvimos comisión Válech 1 en 2004? Porque desde el año 90, en que el presidente Elwin nos dijo que al año siguiente íbamos a tener una comisión de verdad sobre la prisión política y la tortura, eso nunca se cumplió y recién vino a ocurrir del 90 al 2003. Entonces, ¿cuántos años tenemos? Aparte de los 17 de dictadura, tenemos 13 años más. Entonces, esta persona que está hablando, que tenía 19 años para el golpe, a esa altura ya era una mujer requete vieja, y es la historia de todos nosotros los exprisioneros políticos. Porque ¿a quiénes se persiguió con la dictadura? Se persiguió preferentemente a jóvenes. Tenemos compañeras que llegaban de uniforme de colegio. Esa es la gente que persiguió la dictadura. Que hoy nos vean peinando canas y todo lo demás es solo el reflejo de todo el tiempo que hemos tenido que estar en esto, pero nada más que eso. Y tuvimos esa comisión única y exclusivamente porque llevamos a los gobiernos de turno cada vez a los organismos internacionales y los denunciamos y los obligamos finalmente a crear una comisión. Y esa comisión derivó en la comisión Válech, que saca la ley 19.1992 de reparación frente a la prisión política y la tortura y establece dos cosas, entre otras muchas barbaridades. Una es que no hay un órgano continuador, como en el caso Rettig, en el cual hay un órgano que luego le da continuidad al trabajo del Estado en esta materia. No hay un órgano continuador. Entonces, baja cortina la comisión y ahí quedaste parado en medio de la plaza. Pero lo otro y más brutal es que secuestran nuestro testimonio. Y esos testimonios no quedan disponibles ni siquiera para los jueces. Y entonces si una persona, después que se hizo pedazo en las mesas de trabajo de la comisión, contando lo que le había sucedido por primera vez, si quería justicia tenía primero que conseguir un abogado porque el Estado no se lo ponía, como en el otro caso. Y dos, tenía que, además, volver a contar la misma historia. En materia de prisión política y tortura, volver a contar la misma historia es volver a traer todos los demonios de nuevo. Es volver a vivir la experiencia. Nuestros queridos amigos, los colegios de psicólogos saben perfectamente, los compañeros Sintra saben perfectamente lo que ha significado para estas generaciones estos esfuerzos. Y a eso hemos estado condenados durante todos estos años. Entonces, del 90 al 2003, 2004 sale el informe. Secuestro de nuestros testimonios y no hay comisión, no hay órgano continuador, por decir una cosa. A los exonerados los obligan a elegir entre si fueron presos, con qué manos fueron presos, con qué manos fueron exonerados, en fin, una cantidad de barbaridades que hasta el día de hoy no se resuelven. Hay una deuda monumental en materia de prisión política y tortura. Y lo que es peor y más lamentable es que encima se jugó al chantaje con nosotros, porque se nos dijo en los primeros años, los primeros 2 años, bueno, si ustedes quieren que nos olvidemos de los detenidos desaparecidos y de los ejecutados políticos, los pongamos a ustedes primero en la fila, entonces, bueno, lo hacemos. ¿Cómo íbamos a querer nosotros que a nuestros hermanos, a nuestros compañeros que vimos morir, que vimos desaparecer,
los pusiéramos al lado por ponernos a nosotros primero. Segunda cosa, si los calificamos a ustedes, entonces lo que va a pasar es que los militares se van a salir de los cuarteles, se acaba el proceso democrático. Segundo chantaje. Así fue. Y la tercera cosa fue más miserable todavía, porque fue, pero si sobreviviste, ten una vida, sigue adelante, déjate de ser rencoroso, perdona y sigue. Hace unos días atrás, una persona que es un ex izquierdista, que hoy es miembro del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, decía que la democracia no avanzaba porque nosotros no habíamos sido capaces de perdonar. Hay una batalla cultural. No, ese señor hoy día está en las filas de amarillo, entonces es como fácil de comprender a qué propósito sirve, pero es bueno saberlo porque ese señor fue dirigente de la fecha. Entonces, y nadie sale a atajarlo, ¿eh? O sea, entre las ex prisioneras políticas hubo gente que lo salió. Y lo último, dejo puesto una alerta, porque no tiene directamente que ver con la tortura, pero tiene que ver con la batalla cultural. Bien sabemos de la operación retiro de televisores, pero que la gente de Punta Peuco esté presentando acciones judiciales por una supuesta operación retiro de refrigeradores es un manejo miserable que no debe ser admitido. Y eso es algo frente a lo cual todos los que tengamos la oportunidad de tener voz tenemos que salirlo a afrontar. Eso no es aceptable. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna reflexión que le nazca de estas palabras, por favor. Entonces yo lo que quiero calificar es eso, cómo voy a tener al agresor enfrente de la persona que estoy examinando. Y desnudarla también, porque tengo que revisarla entera. Entonces quiero saber si tengo alguna medida o ley, norma, algo que me respalde en eso, fuera de decir sí, está el protocolo Estambul, pero ¿dónde está eso escrito en el fondo que en Chile es vigente? Gracias, profesor Nach. Bueno, sí, nosotros publicamos en conjunto con la Asociación de Magistrados de Chile un documento que está en la página del Colegio Médico en el Departamento Nacional, que es un documento que no es que genere o haga propuesta, son la normativa actual vigente que rige justamente esos espacios, como el espacio de la constatación de lesiones. Entonces hay un documento que pueden acceder, tiene incluso un póster que se puede pegar en los centros servicios de urgencia, y a la vez un documento que explica cada uno de los puntos que van en el sentido que la actual legislación protege a las personas que acuden a hacer constataciones de lesiones. Yo diría que eso es muy relevante porque ahí está la normativa, pero también quisiera apelar, creo que la doctora Busto apunta en el centro de este tema, porque estamos hablando de la tortura, el trato con humanos antes, en un espacio del Colegio Médico. También decir que hay otro hecho que nos sucede lamentablemente, que los médicos perdemos fortaleza cuando dejamos que un espacio clínico, como es un box de atención, sea invadido por personas que no pertenecen al ámbito clínico. Y esa falta de empoderamiento solo ocurre en ese espacio, cuando viene una persona, ya sea de investigaciones, de carabineros o de gendarmería, que llegan a estos lugares y que de alguna manera permitimos sacarle la ropa, por ejemplo, a una persona delante de un funcionario que no es clínico. Entonces creo que hay que ganar ese espacio, empoderarse como profesionales de la salud, cualquiera de los espacios, porque ese es un espacio clínico en el cual solo deben haber personas que intervengan en esa misma línea. Entonces, apelar a lo mismo, no se le ocurriría llamar, no sé, al guardia del consultorio para examinar a una persona, no, llama a otro funcionario por si necesita ayuda, si cree que está en peligro su propia seguridad, llama a una enfermera, a otro médico, a otro colega, y creo que esto hay que discutirlo en el centro, basado en eso. Yo lo invito. No solo está disponible en la página del colegio este documento, que fue publicado en enero de 2020, sino también un curso para efectuar constataciones de lesiones en el marco de los derechos humanos, y en la cual intervienen distintas personas, incluso algunos profesionales del servicio médico legal, y que también está disponible de manera gratuita. Son 10 cápsulas de entre 10 y 12 minutos, y también lo pueden descargar para ver, porque es lo valioso que podemos hacer, porque estamos
en este espacio. Y yo quisiera resaltar mucho este elemento. Yo creo que desde el Colegio Médico, de los profesionales de la salud, un gran déficit que tiene en la lucha contra la tortura es que los informes de contratación de lesiones, los protocolos de Estambul, tanto médicos como psicológicos, adolecen de muchas deficiencias, tienen muchas deficiencias, digamos, que hacen que sea muy difícil también la lucha a nivel legal al respecto. Creo que ahí hay un déficit tremendo que no se ha podido llevar, digamos, o solucionar en este periodo. Han habido intentos, nosotros hemos participado en algunas mesas con el Ministerio de Salud, como Colegio Médico, como Departamento de Derechos Humanos, pero no hemos podido finalmente que se genere un nuevo sistema de contratación de lesiones, porque ahí hay un punto muy débil que favorece la vulneración de derechos humanos, que favorece la impunidad finalmente. Y ahí hay que hacer un trabajo como colega. Yo creo que ahí hay un elemento de capacitación, de educación, de trabajo. Y solo quisiera decir, como para que nos animamos, alguien me hizo un comentario que me parece muy relevante a propósito del trabajo de la Comisión de Verdad que hicimos en el Colegio Médico. Un doctor, el doctor Suchel, contó su historia y él le tocó atender, a propósito de lo que se mencionaba aquí, y después posteriormente estar en el servicio médico legal y recibir a Sebastián Acevedo, y él hizo, el doctor Juan Suchel, una cosa muy significativa, estando en plena dictadura, en las condiciones que estaban. Él, cuando llena el certificado de defunción, pone que la causa de muerte fue inmolación. Y obviamente le significó el puesto, lo exoneraron del servicio médico legal, pero relata un hecho muy puntual, que desde un lugar específico de la atención de salud, algo puede ser un gesto muy relevante, porque él no puso suicidio, digamos, que era lo que evidentemente fue presionado para ello, y por eso fue exonerado, pero se atrevió a un hecho concreto. Y es lo que nos falta a veces como espacio, como médicos, para hacer y pensar de que, bueno, son tiempos difíciles para los derechos humanos, decimos muy repetidamente algunos, pero alguien me recordaba, hubieron tiempos mucho más difíciles para trabajar en derechos humanos y la gente lo hizo igual y se atrevió. Así que aún tenemos espacio para trabajar por los derechos humanos. Gracias. Nosotros no tenemos una institucionalidad de derechos humanos potente en este país, ni estatal. El INDH no es una institución potente, digamos, importante, pero tampoco en la sociedad civil, y eso le hace la vida más fácil a quienes violan las obligaciones en materia de derechos humanos. Si no tenemos la capacidad de la rendición de cuentas desde la sociedad civil, ser capaces de hacer rendir cuentas. Todo lo que señalaba Jan Yarab tiene sentido en la medida que la sociedad civil interna de cada Estado puede tomar eso que sucede en el ámbito internacional y transformarlo en política en el ámbito interno. Aquí tenemos que, en definitiva, hacer política, hacer esa política grande, esa política con P mayúscula, digamos, esa búsqueda permanente del bien común. Eso es el ejercicio, pero para eso se requiere organización, se requiere capacidad de movilización y se requiere convicción que de alguna manera uno echa de menos en este país. Yo quiero cerrar leyendo algo que a mí me parece que es muy decidor, que es hace más de 200 años, el 21 de mayo de 1813 en Argentina, prohibieron junto con la esclavitud la tortura. Nosotros en esa época prohibimos la esclavitud, pero no nos pronunciamos de la tortura. En Argentina sí lo hicieron. Y hay una forma en la que cierra la asamblea en esa época que yo creo que ese es el espíritu que tenemos que volver a retomar. Y se los leo textual, tal como se aprobó en ese minuto. Dice: 21 de mayo de 1813. La Asamblea General ordena la prohibición del detestable uso de los tormentos adoptados por una tirana legislación para el esclarecimiento de la verdad e investigación de los crímenes, en cuya virtud serán inutilizados en la Plaza Mayor por mano del verdugo
antes del feliz día 25 de mayo los instrumentos destinados a este efecto, cierre comillas. Ese era el compromiso que había hace 200 años. Esto no puede seguir pasando. 200 años después todavía tenemos que encontrar a alguien que haga el rol de ese verdugo, no del que infringe el sufrimiento, sino que el que inutiliza los instrumentos que sirven para la tortura. Sigamos buscándolo y tengamos convicción de que eso es posible. Gracias.